Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, vamos a leer unas palabras maravillosas de parte del Señor. Hebreos capítulo 5, vamos a leer unos versículos de este capítulo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amado Señor y Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Siempre estamos delante de ti, Señor, y solo tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros corazones. Aquí está, Señor, la reunión de los escogidos y de los que todavía, Señor, no han entendido este plan. Que tú seas revelando tu palabra y haciendo que ésta fluya poderosamente para vida eterna, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, quisiera antes de que tomen sus puestos, que orásemos por la hermana Luz Marley. Ya lleva prácticamente una semana hospitalizada. Eh, Posiblemente creo que pierde o perdió el bebé. Y vamos a orar porque en este momento ella está en una situación tanto espiritual, emocional, en fin. Ustedes que son mujeres entienden más esa parte. Yo quiero que hagamos una oración por ella en el nombre admirable del Señor Jesús y también por Juan José, que están llevando esta situación. Amado Dios y Padre Celestial, en tu presencia está Marley. Que tú seas en este momento cubriéndola con tu sombra, dándole la fortaleza que necesita, supliendo, Señor, la necesidad tanto espiritual como física. Ayúdala en este momento, Señor, por amor de tu nombre, igualmente a Juan José. Que tú seas ayudándoles en este trance difícil para ellos. Te lo pedimos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Quiero en esta mañana citar
bueno, citar no, para mañana hay pendiente una reunión con Escuela Dominical. Fue aplazada por situaciones ajenas. Entonces, cuando yo el Señor para mañana a las 7 de la noche, Escuela Dominical, y el viernes el Departamento de Misiones, Evangelismo y Misiones. Urgentemente, ya que tenemos una necesidad grande y pedimos a la Iglesia del Señor orar mucho por este Departamento de Misiones y Evangelismo. Las cosas no han querido funcionar como queremos. Es un departamento muy importante en la congregación porque es lo que tiene que ver con la planeación del rescate de los perdidos. Entonces solicitamos al pueblo que sabe orar, que sabe clamar, para que, como dice el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, estamos aquí reunidos con una expectativa. Y esta semana dediqué 2 días, lo que fue martes y jueves, a hablar algo sobre la sanidad. Y algunas referencias bíblicas en relación con lo que Dios quiere que nosotros seamos en cuanto a la salud, al bienestar de cada uno de nosotros, empezando en el Antiguo Testamento. Desde un principio, Dios ha querido un pueblo que sea saludable, limpio, en todo sentido. Y por eso la Biblia no es ajena a ese estado de salud del creyente. Si fue para el pueblo de Israel, estuvimos viendo unos pasajes donde Dios requería una limpieza única, empezando por el pueblo y luego los sacerdotes que fueron elegidos, entre ellos la tribu de Leví, para que ministraran delante de su presencia, los cuales debían lavarse, mudar sus ropas y presentarse muy limpios a la presencia del Señor. Es decir, siempre la santidad para el que quiere acercarse a Dios. Quedó un interrogante acerca de la salud, y el interrogante es: ¿por qué la Biblia guarda silencio en cuanto a la medicina? Desde un principio, el Señor se presentó al pueblo de Israel como el que sana. En Éxodo capítulo 15, verso 26, el Señor le dice al pueblo de Israel y por ende a nosotros, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Recordemos que cuando se desataron las plagas en Egipto, Dios separó a Israel y lo ubicó en Gosén, donde no le llegaron las plagas, donde Dios los cubrió, los protegió, para que en ellos no entrara ninguna plaga, ninguna mortandad. Dios los guardó, Dios los libró. Dios siempre quiere librar a su pueblo. Dios siempre nos ha querido guardar. El requisito siempre ha sido y será la obediencia. Si oímos y hacemos, usted recorre la Biblia y usted eso es lo que encuentra, porque como decía al iniciar
este comentario sobre la sanidad. La Biblia es un libro de medicina preventiva, tanto en lo espiritual como en lo físico. Y por eso allí están sus leyes, las cuales debemos respetar y debemos oír y debemos hacer. Siempre encontramos: el avisado ve el peligro y se esconde. Haz esto y vivirás. Si hacemos lo que Dios dice, entonces Él cumple su palabra. Él dice: ninguna enfermedad. Y también incluye el servicio, según Éxodo 23, verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. En Deuteronomios capítulo 7, verso 15, nos dice el Señor: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Ya sabemos que Egipto es simbólicamente el mundo. La tierra fue maldecida, entró en maldición por causa del pecado. Y todos los habitantes de la tierra, pues, tienen que sufrir las consecuencias de esa maldición. Por eso es que Él siempre ha querido que su pueblo esté aparte. Entonces Él tomó a Israel y lo sacó de Egipto y lo puso aparte de todas las naciones, para mostrar en Él su poder, su gracia y su amor para con los que Él escoge. La Biblia en 2 ocasiones hace mención de los médicos. Yo quiero regalarle la cita. En Génesis capítulo 50 y el verso 2, dice la Biblia: y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Es la primera mención que encontramos en la Biblia. La segunda la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1 y el verso 16. Y dice así: y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. En el segundo libro de Crónicas 16, verso 12 dice: y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Estas referencias no lo hace a favor de la medicina como tal, ni de los médicos, porque la medicina en esa época, en ese tiempo, estaba estrechamente ligada con la hechicería, con la brujería y con la magia. Y por eso Él prohibió rotundamente que Israel, como pueblo escogido, tuviera prácticas. Fue prohibido la hechicería, la brujería, el ocultismo, todo eso, el consultar a los muertos, todo eso fue prohibido, porque Dios era el Dios de Israel. Por lo tanto, debían buscar a Dios. Pero para que tengamos también una idea clara del por qué Dios les prohibía,
desde tiempos antiguos. En la mitología griega, Asclepio era el dios de la medicina. Era hijo del dios Apolo y de Corónide, una hermosa muchacha de Tesalia, disgustando porque Corónide le era infiel. Apolo la mató y entregó su pequeño hijo al centauro Quirón para que lo criara. Asclepio aprendió todo lo que Quirón sabía sobre el arte de la medicina y pronto se convirtió en un gran físico. Como cometió el imperdonable pecado de dar vida a los muertos, el dios Zeus lo castigó con un rayo durante cientos de años después de su muerte. Los enfermos visitaron a los numerosos templos construidos en su honor. Allí ofrecían sacrificios y elevaban plegarias a Asclepio, quien, según creían, se les aparecía en sueños y le prescribía remedios para su enfermedad, algo parecido a San Gregorio. Según la mitología, Asclepio caminaba apoyándose en un bastón en torno al cual se enroscaba una serpiente. Este símbolo del bastón y la serpiente sigue usándose en la medicina moderna. La serpiente pertenece a la especie de culebra de Esculapio. Es decir, todo lo que tenía que ver con la medicina en el pueblo pagano estaba ligada a creencias, a mitologías paganas que nada tenían que ver con Dios. Y por eso Dios nunca recomendó a alguien de su pueblo que fuera a buscar medicina en medio de los pueblos paganos. Recordemos nosotros que igual para Israel, Dios sigue siendo el Dios que sana. Nadie puede reparar mejor un reloj que el que lo hace. Nadie puede, hermano, yo creo que debemos tomar conciencia de que la medicina no sana a nadie. En absoluto, no hay un sanador. Ellos hacen un esfuerzo y es un bien para la humanidad, porque ellos calman muchas dolencias. Y para hacer un bien dentro del organismo, muchas veces tienen que sacar órganos. Por ejemplo, si tiene 2 riñones, le saca uno y queda funcionando con uno. Y así sucesivamente. Tienen que destruir tejidos, tienen que hacer una cantidad de estragos físicamente para poder calmarles su dolencia que muchas veces aparece en otro lugar. Y luego le dan una cantidad de pastillas que le destruyen los riñones y otras cosas. No nos digamos mentiras, hermanos, que nosotros que vivimos esclavos de eso, nos quitan un mal y luego aparece otro. Porque el único que puede reparar este aparato orgánico es el Señor de la gloria, el que la hizo. Alabanzas al nombre del Señor. El pueblo de Israel, nosotros no nos alcanzamos a imaginar qué fue lo que pasó el día de la Pascua en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Pero primero permítame mostrarle unos versículos donde hace referencia a que el pueblo de Israel salió sano de Egipto. Salmo 105, verso 37. Haciendo referencia, este Salmo 105 hace referencia desde Abraham y hace el recuento histórico hasta llegar a Egipto. Y cuando ya llega a Egipto, que salen de ahí, dice, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Alabanzas al Señor. Eso es muy claro, no hubo en sus tribus enfermos. En el Salmo 107, que es otra parte que tiene que ver con las aflicciones, las tristezas, los sufrimientos
del pueblo de Israel. Usted lo lee hasta el verso 20, donde habla cómo fueron sujetados con grillos, cómo sufrieron bajo la mano de sus enemigos. Y ellos clamaron. Y entonces el Salmo 107 y el verso 20 dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. El pueblo de Israel tenía un clamor permanente por causa de la aflicción en Egipto. Y cuando nosotros abrimos el libro de Éxodo, encontramos a Israel gimiendo, llorando, clamando. Capítulo 2, verso 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Fue entonces cuando viene en el capítulo 3 el llamamiento de Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Varias cosas acontecen para este pueblo, empezando desde Génesis capítulo 46, verso 27, dice que descendieron a Egipto, Jacob y sus hijos, un total de 70 personas. Ellos iban con riqueza, iban bien. En Éxodo capítulo 1, verso 8 al 14, encontramos que este pueblo creció, se hizo poderoso, pero que los egipcios usaron de astucia y los esclavizaron y les quitaron su libertad y les quitaron sus bienes. Ese tiempo, 430 años de esclavitud, ese pueblo estaba finalmente enfermo, agotado, sus ancianos, sus niños, porque los habían sometido a una pobreza absoluta. Y aparte de no tener lo que necesitaban, tenían que trabajar para construir las ciudades de Pitón y Ramesés. Entonces Dios quiere hacer juicio contra Egipto. Pero antes de hacer ese juicio es cuando Dios manda a Moisés para que saque a Israel para poder ejecutar los juicios y hacer venganza por su pueblo. Entonces vienen las plagas y como ya dije, Dios coloca aparte al pueblo de Israel. Y mientras en Egipto habían plagas de toda índole, Israel estaba en reposo. Algo similar va a acontecer con la iglesia. Dios tiene una cuenta pendiente con el mundo, porque el mundo no ha querido oír la voz de Dios. Y por no escuchar la voz de Dios, ya está predeterminado los juicios que aparecen en Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18. Son juicios unos y otros. Pero antes que eso acontezca, Dios levantará los suyos. Él los va a poner aparte, lejos de este mundo. Gloria al Señor. Llega el momento de liberación para el pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Éxodo, donde ya es la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios tiene algo para hacer. Y notemos lo que la Biblia dice
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: en este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. O sea, se empezaba una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Eso es como la persona que se convierte, se arrepiente y entrega su vida al Señor, comienza una nueva etapa en su existencia. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este pasaje que arroja una enseñanza maravillosa, tanto con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, como para nosotros. Esa noche había una enorme expectativa en el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando su liberación y parecía que se tardaba. Mientras que Egipto hacía sus planes para retenerlos y no dejarlos ir. Créame, hermano, que Satanás hará todo lo posible para que usted no siga. El diablo hará lo posible y hasta lo imposible para que usted se quede aquí en Egipto. Que no se vaya con el pueblo del Señor. Porque así como Dios le dijo a Moisés: ven, saca al pueblo de Israel para que me hagan culto en el lugar que yo te indicaré, que era el Sinaí. Moisés le dice a Faraón: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo camino de 3 días para que me haga fiesta. Pero él no quiso y nunca quiso. Quiso retenerlos con sus niños, con sus ancianos, con sus pertenencias. Pero Moisés le dijo: aquí no se queda ni una pezuña, nos vamos todos. Es necesario
Porque si no sale a las buenas, sale a las malas. Pero el pueblo de Dios sale porque sale. Egipto tuvo que experimentar la mano dura de Dios. Y Dios sacó a las malas, pero sacó a su pueblo de allá de Egipto. Y lo puso aparte. Lo llevó precisamente al monte Sinaí, cruzando el mar, porque era necesario que así fuera, como lo dice 1 Corintios capítulo 10. Y ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Propósitos de Dios, planes de Dios, programas de Dios que no pueden ser alterados. Volvemos al capítulo 2 entonces de este libro de Éxodo. Esa noche, hasta esa noche, la mayoría del pueblo, entre ellos ancianos y los varones, muchos de ellos débiles, agotados, cansados por el flagelo, por la tortura, por el trabajo, por la pobreza. Ellos no estaban bien para empezar un camino, para salir conforme a los planes de Dios en ese momento. Ellos todavía no estaban en condiciones, entonces era necesario que sucediera algo especial. Y precisamente esa noche, siguiendo ellos el orden de Dios, cómo debían hacer para comer el cordero, ese cordero que está estrechamente enlazado con Isaías 53. Ese cordero, primeramente su sangre en los dinteles, y esa sangre en los dinteles significaba salvación. Pasaría el ángel de la muerte y no entraría para hacer estragos. Pero ¿qué hay de comer el cordero? Ellos tenían que comer el cordero. No lo podían cocinar, tampoco crudo. Tenía que ser asado y tenía que llevar hierbas amargas. Que es lo que a muy pocos nos gusta, las ensaladitas. Pero esto era una ensalada especial porque era hierbas amargas. Y así lo tenían que comer, de manera que el que no comiera quedaba fuera del programa. Tenían que estar listos, puestos su calzado y el bordón, porque iban a emprender un largo viaje. De manera tal que cuando ellos comieron el cordero a la hora señalada por Dios, sucedió precisamente algo parecido a lo de Isaías capítulo 53, cuando habla del cordero que fue inmolado. Alabanzas al nombre del Señor. De allí salieron, y no salieron ya enfermos. De allí salieron ya vigorosos, sanos. Porque ese cordero que ellos comieron esa noche produjo sanidad, fortaleza en sus cuerpos. Y por eso los ancianos y los niños y todos pudieron caminar, pudieron salir victoriosos, contentos, a saborear la libertad que Cristo les había proporcionado. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. De ahí son llevados al monte Sinaí en el capítulo 19. Ahora Dios les está diciendo: laven sus vestidos, laven su ropa, no toquen mujer, prepárense, porque yo voy a descender a la cumbre del monte. Y el pueblo de Israel lo hizo así. Por 2 años estuvieron en el monte Sinaí recibiendo instrucciones. Eso se asemeja a la vida nueva en Cristo, porque todo aquel que nace de nuevo comienza una etapa
y debe estarse en la iglesia en un periodo de aprendizaje, en un proceso de formación. En el monte Sinaí, en esos 2 años se prepararon físicamente para la guerra, se prepararon para otras actividades y recibieron los mandamientos de Dios, donde les decía qué podían comer, qué no podían comer, qué podían beber, cómo debían comportarse en el campamento, como estuvimos leyendo el jueves. Alabanzas al Señor. Una completa salubridad dentro del campamento, y él les decía: porque en medio de vosotros está Jehová, me seréis pues un pueblo santo, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. A su nombre la gloria. 2 años de preparación, y luego de allí salieron con rumbo a la tierra de Canaán. Pero resulta que era necesario una purificación del pueblo, porque había muchas personas extranjeras. Capítulo 11 del libro de Números. Las personas extranjeras, ellos hicieron pecar a Israel, y hubo problemas de divisiones. El pueblo se levantó, el pueblo murmuró. Eso ha sido de toda la vida. No faltan los que están por allí hablando lo que no deben hablar, haciendo lo que no deben hacer dentro del pueblo, haciendo pecar a los hermanos. Eso no ha faltado, desde por allá existe eso. Los murmuradores, los inconformes. Unos dijeron que es que solamente por Moisés Dios ha hablado. Y alguien puede decir: bueno, es que solamente el pastor puede ser, solamente él. Alguien puede decir, levantar la voz. Y no faltan los insujetos, los desobedientes, los atrevidos, descarados y todo eso. De eso hay en las congregaciones, en todas partes donde uno vaya. Pero que se tengan bien, porque Dios tiene un juicio también con la iglesia. Alabanzas al Señor. Toda esa gente que se rebeló, según lo dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alguien que dé gloria al Señor. Verso 16, Hebreos 3, 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Miles de personas en la travesía por el desierto que se levantaron, que se rebelaron, que inconformes, que no les gustó la predicación de Moisés, que no les gustó que de pronto que Josué fuera el ayudante, que no les gustó porque Moisés se casó con una negrita. Todas esas cosas, toda esa gente murieron, y solamente los que guardaron la fe, solamente los que estuvieron firmes pudieron entrar. De los 600 hombres de guerra que salieron de Egipto, solamente 2 llegaron a la tierra de Canaán. ¿Cuántos miles han salido de aquí con rumbo, no a la tierra de Canaán, sino con rumbo al cielo? Millones. Pero ¿cuántos llegarán? Porque igual que las personas allá en Egipto hacían todas las cosas, así tenemos en la congregación. No digo la iglesia, pero sí dentro de la congregación. Personas que no perdonan absolutamente nada para hacer lo que sea. Son piedras de tropiezo, lobos disfrazados, es decir, instrumentos del diablo para impedir que los verdaderos creyentes santos en Cristo sigan su marcha normal hacia el reino de los cielos. A los tales los juzgará Dios.
Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, tenemos algo muy especial. Y es lo que tiene que ver con la Pascua. La Pascua era el momento, era el pacto, el nuevo pacto con Israel o el pacto confirmado hecho a Abraham. De que él nos llevaría a la tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y el pacto realmente fue sellado con el Cordero Pascual. Allí se inició, por eso era el primer día del primer mes y empezó una nueva etapa para el pueblo de Israel. Alabanzas al nombre del Señor. Pero esa parte, como dije antes, está ligada con Isaías capítulo 53, porque tiene que ver con la culpa, porque tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la limpieza y la purificación del pueblo. Y precisamente nos dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si usted relaciona esto con lo que vimos, que por 500 años Israel no sufrió enfermedades, salieron sanos de Egipto. Él envió su palabra y los sanó. Los sacó con plata y oro, porque él le dijo, pídale a los egipcios. Y los egipcios les dieron riquezas. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Mientras el pueblo de Israel anduvo en obediencia, Dios siempre fue la solución. Alabanzas al Señor. Y aquí lo tenemos, el mismo Cordero, porque este es el Cordero Pascual. Alabanzas al Señor. Aleluya. Dice, ciertamente el sacrificio de este Cordero, está hablando del sacrificio del Cordero. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice llagas, porque el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo fue convertido en una llaga. Los latigazos romanos le arrancaron la carne de tal manera que el Salmo 22 dice, contar puedo todos mis huesos. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa expresión tan profunda, molido. A veces nosotros no sabemos apreciar esta salvación que tenemos. Somos las personas más desagradecidas y vivimos la vida cristiana en un desorden terrible. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
cuando Jesús llega a ser parte de este mundo, Dios manifestado en carne, Él encuentra a un mundo lleno de plagas. Hay endemoniados por todas partes. Hay multitud de enfermos. Y Él viene precisamente no a decirle al pueblo de Israel que vaya donde el curandero, sino que Él viene precisamente a quitarle esos problemas que tiene su pueblo. En Mateo capítulo 8, dice lo siguiente, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A su nombre sea la gloria. Oiga, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero, ¿qué fue lo que Él usó? Dice, y con la palabra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿en quién? El verbo, logos, palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida, en el logos, en la palabra. ¿Con qué echó Jesús los demonios fuera y sanó las enfermedades? Con la palabra. ¿Con qué fueron hechos los cielos y la tierra? Con la palabra. ¿Qué usó Dios para decir produzca la tierra frutos? La palabra. La palabra es la manifestación de nuestros pensamientos. Pensamos y hablamos. El pensamiento de Dios fue revelado y el mundo conoció la palabra. En el Antiguo Testamento había escuchado la palabra. Se le mandó a que le prestara atención para que escuchara, para que oyera la palabra. Si oyeres atentamente y dieres oído a mi palabra. Pero a partir del Evangelio de Mateo, o sea, ya en el Nuevo Testamento, especialmente Juan, ya no es escuchando la palabra, ahora es viéndola. Porque la palabra se encarnó. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. La palabra. Y aquí nos vamos a Juan capítulo 6. Porque es la palabra en acción. Nosotros tenemos el médico, tenemos la medicina, tenemos la palabra, pero estamos enfermos. Porque algo anda mal.
No es culpa de Dios, hay un problema en nosotros. Porque Él ya hizo todo para que usted y yo estemos saludables. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En el capítulo 6, el capítulo que se inicia con la alimentación de una multitud enorme, 5,000 varones, sin contar los niños y las mujeres. Una multitud grande. Pero que esto no fue un accidente. Esto no fue un asunto, un capricho del destino. Sino que, como he dicho antes, Dios tiene su programa. Y los sucesos narrados en la Biblia es el desarrollo del programa de Dios. Y aquí precisamente dentro del desarrollo de su programa tenemos en primer lugar en los evangelios de Mateo y Lucas la alimentación de 4,000 personas. Pero aquí tenemos la alimentación de 5,000 con buenos detalles. Porque aparte de la sanidad que hace el Cordero Pascual, que es la remisión de nuestros pecados, que es la justificación y que es la santificación con llamamiento santo para nosotros, ahora nos lleva a otra parte. Porque este capítulo no es lo mismo. Recuerden que el cordero había que comerlo con hierbas amargas. Y ese cordero era para perdón de pecados, para limpieza del alma. Ese es Isaías 53. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas, Él nos libró. Yo no sé si usted se siente libre, pero Él nos libró. Nosotros no podemos actuar como si eso no hubiera sucedido. Nosotros deberíamos de llegar aquí llenos de gratitud. Y esa gratitud debía expresarse, hermano, con mucha alabanza, con mucha adoración. Nuestros cultos debían ser fervientes, como dice la Biblia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, cantando con gozo, con alegría, porque somos libres. Aleluya. Toda esta multitud, algunos dicen que eran 15,000, otros dicen que más. Bueno, sea como sea, era una multitud. Comieron, se saciaron. Y hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel en ese entonces también estaba bajo esclavitud. El imperio romano había privado no solamente a Israel, sino a todos a todas las personas que estaban bajo su régimen, con impuestos y una cantidad de cosas. Ellos vivían muy mal, carecían de bienes y padecían hambre. Pero cuando escucharon a Jesús, cuando ellos se dieron cuenta de que él posiblemente, para ellos, posiblemente era el Mesías, entonces la gente se brotó a las calles. La gente se fue a escuchar porque ellos estaban esperando al Mesías. El mundo romano no, pero ellos sí. De manera que había una razón grande para que tan grande multitud saliera. Y también por las señales que él hacía en medio del pueblo, que era sanando a los enfermos. Y eso produjo mucha alegría. Y dijeron, verdaderamente este es el profeta.
Y cuando vino la multiplicación de los panes otra vez, realmente este es el profeta enviado de Dios. Y quisieron apoderarse de él violentamente para hacerlo rey, pero él se escapó. Entonces, ya a partir del verso 22, de donde nos dice esta parte, donde lo están buscando y lo encuentran, entonces le dicen: maestro, ¿cuándo llegaste acá? A lo que él les dice: vosotros no me buscáis por las señales que yo he hecho, sino porque les di a comer pan. De pronto otra traducción pudiera decir: porque les quité el hambre, porque les llené el estómago, porque nosotros somos muy interesados. Nos gusta mucho que nos den, pero somos muy malos para dar. Pero allí donde den, ahí estamos. Y la gente, eso no cambia, ahí está. Alabanzas al Señor. Ustedes no me buscan por las señales que hice, sino porque les di a comer pan. Y les da una exhortación dura: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Amén. La cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Decíamos que Cristo es la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios. Entonces él dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual dará el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y comienza una enseñanza y les declara: vuestros padres comieron el maná en el desierto, de los cuales ustedes dicen que pan del cielo les dio a comer. Y yo les digo: ustedes, sus padres, no comieron el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan es el que Dios ha enviado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre, y del que de mí bebe nunca jamás tendrá sed. Yo soy el pan. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pan siempre es sinónimo de vida. En el capítulo 3 de Génesis, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Porque esa es la vida, el sustento. Y aquí está declarando, Jesús le está diciendo al pueblo: yo soy su sustento. Yo soy su comida. Yo soy la vida. Amén. Pero ese que estaba hablando, no estaba hablando de su propia cuenta, porque él es la palabra de Dios. Por eso él se atreve a decir: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Y no cualquier vida, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra no tiene hierbas amargas. El Cordero Pascual tenía hierbas amargas, pero esta no. Alabanzas al Señor. Dice el verso 51 del capítulo 6: yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál fue el uso de la sangre en Éxodo 12? Señal de vida para escapar de la muerte. Y aquí Jesús está diciendo algo diferente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cuántas veces fue sacrificado el Cordero Pascual? Una vez. Una sola vez. Y comieron una sola vez. Pero este pan, ¿cuántas veces debo comer? En los siglos primeros, a la iglesia se le, ¿cómo se dice? Se le acusó de canibalismo. Porque ellos se reunían a hacer la cena. Y hacían mención de esto, que era necesario comer la carne de Cristo y beber su sangre. Y los acusaron de canibalismo y mucha gente murió por eso. ¿Cómo hacemos? Porque una cosa es oír, simplemente oír. Pero para que esto se haga efectivo, esto tiene que ir mucho más allá de lo que nosotros hemos pensado. Por eso el Señor dice que la fe es por el oír. Y que así como el oído gusta de las buenas palabras, también el paladar gusta de las buenas viandas. Entonces resulta que el oído tiene un gusto especial, pero no el oído del hombre natural, es el oído del hombre espiritual. Ese que se emociona tanto cuando escucha la palabra de Dios, cuando comienza a deleitarse y dice, esto está muy bueno, esto está muy sabroso, deme otro poquito, deme más. Porque algunos son como los camellos, vienen por ahí cada 15 o 20 días. Pero hermano, cuando hay hambre de verdad, hambre espiritual, sed de Dios, hermano, usted se va a pie a escuchar palabra donde sea. Pero hoy nos conformamos como tenemos el celular y bueno, yo aquí puedo leer y puedo oír. Pero no es eso. Porque nosotros estamos llamados a presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Este es el culto que Dios quiere que hagamos, donde estamos juntos y podemos disfrutar de la buena palabra de vida. Cuando uno recibe a Cristo, ¿qué es lo que recibe? La palabra. Uno recibe la palabra, la fe viene por el oír. Usted recibe la palabra. Y cuando recibe la palabra, pues Cristo es la palabra. Ahora, si la palabra es vida y usted y yo la recibimos, entonces, ¿qué va a pasar con ella adentro? Dígame. Y ahora sí entremos, si la tenemos o no la tenemos. Porque ella tiene unos efectos poderosísimos. El Señor le dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran que yo lo hago. ¿Estamos autorizados, sí o no? San Juan 15 lo está diciendo. Es la palabra, porque ella es la vida. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Ella radia vida. ¿Qué tengo yo que hacer para que eso surja? La Biblia presenta esa palabra como una semilla, que decía ahora el hermano. La presenta como una semilla. Ella llega, se siembra. Y luego comienza un proceso. Muerte. La parte exterior de la semilla muere. Que eso significa nuestra muerte. Cuando morimos al pecado. Cuando dejamos de existir para el mundo. Cuando el pecado ya no tiene influencia sobre nosotros. Por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es Cristo? La palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabra produce liberación. Por eso a usted se le quitan los deseos de pecar. Por eso a usted se le quita el deseo de hablar palabras ofensivas. Y por eso es que a las damas les quita el deseo de vestirse semidesnudas. Porque eso se le quita, ese deseo de exhibir sus cuerpos se les quita. Porque ese es el efecto de la palabra. La palabra produce santidad. No me vayan a decir como dijeron aquí los que estaban ahí, esa cantidad de gente que estaba escuchando, esa multitud, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Este es el hijo de José y de María, y viene Lázaro aquí, que es que vino del cielo. Él les anduvo durito. Y cuando todos se fueron, entonces les dice a los dos, bueno, ¿y usted qué, se van o se quedan? Pero ellos habían recibido la revelación, entonces Pedro dice, no, Señor, ¿y para dónde nos vamos si solo tú tienes palabra de vida eterna? El que tiene este conocimiento, su vida le cambia 100%. No a medias. Dios no remienda a nadie. Dios no hace parches. Dios lo que hace, lo hace perfecto. Si nació, nació para el reino. Y si nació para el reino, ya es un santo. Y si es un santo, le dice, bueno, santifíquese más. Esa palabra permanentemente es lo que nos sostiene a nosotros en Cristo. Si usted deja de comer esa carne, porque ese viene por el oído. Todo esto viene por oír la palabra del Señor. Si usted le dice, Señor, auméntame la fe, el Señor le dice, vaya, escuche la palabra.
porque Él no le aumenta la fe por otra parte. Porque la fe se acrecienta, se enrobustece escuchándola atentamente. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta mañana? Es un recuento histórico de todo esto. Por eso dice, todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Amén. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. Mientras usted ingiera apetitosamente la palabra de Dios, a usted se le quita lo mundano. Sí, Señor. Créalo o no, se le quita lo mundano. Pero si usted no ingiere bien esta palabra, usted seguirá siendo medio cristiano. Por no decirle primo cristancho. Porque hay algunos que se los dan de creyentes y andan por ahí haciendo escándalo. Bueno, por ahí hay un dicho que dice, el día de la quema es que se ve el humo. El día que el Señor venga por la iglesia, nos vamos a enterar y que el Señor nos ayude para estar ese día, y ese día puede ser hoy. Ese día puede ser hoy. Por eso hay que estar listos. Eso no es que, yo me estoy preparando. Si se está preparando, está muy mal, ya debe estar preparado. Todo el que entra al reino de Dios, todo el que se arrepiente, todo el que se convierte, en el momento queda preparado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Guardarse. Vivir santamente, vivir como Dios dice. No dándose por allá paseaditas por allá por el mundo. No, no somos del mundo, dice el Señor. Si fueran del mundo, el mundo los oiría, el mundo los aplaudiría. Aquí tendríamos las mejores orquestas del mundo, aquí con de todo, pero no somos del mundo. No le coquetea al mundo, no se vuelva para Egipto como hicieron los egipcios, los israelitas allá en el desierto. Querían volverse para Egipto. Vamos a nombrar un líder que nos lleve para Egipto, porque a este Moisés no sé qué le pasó. No se le ocurra. Si ya está en esto, vamos, marcha firme. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para conservación del alma. Gloria a Dios. Párese firme. A veces la novia inconversa, la mujer inconversa, la esposa inconversa, quiere coger al marido y mi hijo, mire, es que usted debe ser más social, debe ser más familiar, mire que nos vamos a reunir y en esa reunión, allí hay cigarrillo, allá hay aguardiente, allá hay música mundana. ¿Qué hace usted allí? No estamos para eso. Alguien dijo, en tiempo de guerra no se oye misa. Y el diablo nos la declaró hace mucho rato. Y usted se descuida. Y después, fulano de tal. Se lo encuentra una. ¿Y usted qué? No, pues yo era de la iglesia. Yo cantaba. Yo evangelizaba. Yo predicaba. Qué pesar. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. No cambie a Cristo por un salario. No cambie a Cristo por una Dalila, ni por un Sansón. No cambie a Cristo por nada, no lo cambie por una moda. Cristo es mucho más. Vamos, hermanos, a participar de esta mesa.
Y como dice la Biblia, examinándose cada uno. Pruébese cada uno, dice 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que si tiene por ahí una raicita de amargura, verá cómo resuelve su problema, pero no vaya a cenar. Así que usted fue el que le prestó la platica, le pidió prestado una platica y esta es la hora que usted dice, después se la pago y nunca ha llegado el día, pues póngase a paz y salvo con el hermano porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Ese problemita con la pareja, esas peleas que nunca se reconcilian, ojo con eso, no vaya a tomar la cena porque le va mal. Alguna raíz de amargura, cualquier situación. El Señor dice, examínese cada uno. Porque esto es un asunto serio. Beber y comer la cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero si lo hace correctamente, no hay nada que ocultarle al Señor porque a Él no se le oculta nada. En esta mañana, inclusive, usted puede ser sano de cualquier enfermedad. Puede ser sano de cualquier dolencia. Porque la palabra está allí y es vida, es sanidad. Esa palabra produce vida, radia vida. Pónganse de pie, por favor. Yo creo en los milagros. Si esa palabra está allí, no le estorbemos que ella actúe. Porque usted la tiene, usted ya la recibió. Esa palabra produce vida. Ella es vida. Dejemos que esa vida se expanda en nuestro ser, en nuestra vida, de tal manera que nos convertamos en lámparas ardientes, luminarias. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Solamente